Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Bueno, en esta mañana tan refrescante como el día de hoy, que Dios nos permite después diría de tanto sol, no, ¿cierto? Más bien de tanta agua. Mejor todavía más agua. Entonces, bueno, hay que agradecer al Señor por el sol, por el agua y por todo. ¿O no, hermano? Bueno, entonces vamos a orar, vamos a poner este servicio en manos de Él, que Él sea quien nos oriente y nos guíe, que Él es el que sabe. Bueno, bendito Padre Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, humillados, Señor, con un corazón contrito, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, Dios, porque necesitamos tu instrucción, necesitamos ese alimento, Señor, ese alimento diario. En este momento lo recibimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos orientes, Señor, de lo que tú quieres, de tu propósito, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito, Señor, para todos y cada uno de nosotros, para tu iglesia, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, seas tú, Señor, colocando en mi corazón, en mi mente, las palabras que tú quieras que yo diga, Señor, y el mensaje que tú quieres hacer llegar a tu iglesia, mi Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos la oportunidad de que vamos a estudiar la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, vamos a hacerlo desde el verso 1 hasta el 12. En esta carta como tal, pues Pedro nos viene diciendo muchas cosas, pero antes de eso yo quiero abrir con algo. Es hablarles del proceso, si ustedes saben qué es un proceso. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un proceso? Es un proceso. Dice que es un proceso, dice que es ir adelante o ir hacia un fin determinado. Eso es un significado que le dan acá al proceso. También dice el sentido de la vida es un proceso de creación y construcción de significado esencial, una habilidad que nos permite ser resilientes y que nos hace crecer y ser mejores personas. Es un significado pues que lo da en un diccionario normal. Entonces, de acuerdo a esto, todos hemos vivido un proceso en nuestra vida, desde nuestra infancia hasta lo que llega, hasta lo que llevamos. ¿Es un proceso o no es un proceso? Estamos dentro de un proceso. ¿Y me refiero a qué? Cuando iniciamos, por ejemplo, somos niños, llegamos a un proceso en la escuela, cuando ingresamos a estudiar, empezamos en la escuela, ya allí empieza un proceso en nosotros, ¿cierto? Ya nos empiezan a enseñar matemáticas, español y todas las áreas, ¿cierto? De una manera más sencilla. Y es un proceso. Y aprendemos y seguimos hacia adelante. Entonces, más adelante entramos a lo que es aquí en Colombia una secundaria, un bachillerato. Ahí la cosa ya cambia. Porque me acuerdo en mi tiempo, yo inicié en una escuelita de barrio, una escuelita pequeñita, chiquita, una casa pequeña, ¿no? Pero ya cuando inicio en un colegio, es un colegio súper grande. Es un colegio con unas instalaciones como esta, que son gigantes. En el momento que yo entro ahí, entraba primero a bachillerato, pues yo vi eso tan grande y mi escuelita era pequeñita. Y yo sentía que esa gente grande que había ya, que estaban en la formación, eran de 11 y todo eso eran grandes. Yo me sentía como atemorizado porque eso era muy grande, era desconocido para mí. Pero estaba entrando, ¿qué? En un proceso igual de formación. Después de allí viene otro proceso en mi vida, y es el proceso donde yo ya termino mi secundaria, mi bachillerato. Y opto por seguir en una de las fuerzas de aquí del país, de la fuerza pública, y entro en ese proceso que es otro proceso, que de pronto uno venía de la casa de ser un poco relajado, porque en la época de estudiante, pues uno hay veces hasta se levantaba tarde y llegaba tarde al colegio, y muchas otras cosas.
Uno ya se levantaba tarde, hacía lo que uno quería, comía cuando quería. Y cuando llegó a esta institución, es una institución muy disciplinada, demasiadamente disciplinada, porque así tiene que ser. Es una escuela de formación, así le llaman, de formación. Entonces llego yo allí y ya no me levanto a la hora que quiera, no tengo más otra probabilidad, sino que es la única. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana, porque a las 3 de la mañana nos tocaban una sirena, una corneta. Y entonces, si ve que empiezan ese proceso, y ese proceso realmente es incómodo. No es fácil para uno, porque ya es levantarse a las 4 de la mañana, donde uno anteriormente en la casa se levantaba a las 10 y a 11 a desayunar y todo eso, pero levantarse a las 4, hacer ejercicio, y después del ejercicio, como queda uno, pasar a un desayuno, que a esa hora no le da uno de pronto ganas de desayunar, pero pues a esa hora desayuna o desayuna, ya no hay más, allá no hay, ay, ¿a qué horas quiere? O esto, lo otro, no, allá tiene que ser horario, es muy disciplinado. Eso es lo uno. Y después en el mediodía, uno llegaba al mediodía, hermanos, y en esa parte era muy, muy caluroso. Y nos tocaba hacer unas formaciones en medio del sol, aguantarnos el sol, después de pasar de la forma, hacer una fila súper inmensa. ¿A quién le gusta hacer fila? Para reclamar droga de 3 horas, a nadie, ¿cierto? Pues a nosotros nos tocaba hacer una fila, pero para ir a almorzar, y con ese sol y esa sopa caliente, es mejor dicho, ese no era el Hotel Mamá, ya el Hotel Mamá había quedado atrás, porque ya estaba en otro proceso de formación y de cambio. O sea, ¿qué quiero decir? Que esos procesos son de tiempo, y también esos procesos no es cualquier cosa, son difíciles, no. No sé si ustedes en su vida, en los procesos que ustedes tuvieron, han sido difíciles, porque han tenido que hacer un trabajo más de lo que hacían, o cambiar cosas que ustedes hacían. Entonces es difícil, no es fácil. Bueno, abriendo ya con esto, hermanos, les cuento ese proceso, porque ya lo que nos habla Pedro más adelante es de un proceso, ya dentro de la iglesia. Entonces, denme un momentico, por favor. Es que canté mucho. Ya me quedé, es como que me estoy quedando sin voz. Disculpen. Bueno, ya entrando en contexto, el tema como tal es alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Bueno, esta carta, ¿por quién cree que fue escrita la primera de Pedro? Les pregunto, hermanos. Por Pedro, claro, por Pedro. Pero se dice, gracias, hermanito. Gracias. Pero se dice que esta carta fue con la ayuda de Silvano, un seguidor de Cristo. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, del 12 al 13, allí está, donde dice que con la ayuda de Silvano, un seguidor de Cristo fiel, les escribe esta carta. Entonces, la primera carta de Pedro la escribe el mismo Pedro, o la redacta, o la dicta. Eso fue para los años más o menos entre el 62 al 64 después de Cristo. El lugar de donde escribió esta carta posiblemente fue en donde? En Roma. Esta carta la escribe Pedro, ¿a quiénes? Él escribe una carta. ¿A quiénes les escribe esa carta? Esta carta fue escrita a los judíos cristianos expulsados de Jerusalén o expatriados, que se fueron hacia una parte que se llama Asia Menor, a como 5 ciudades que están dentro del Asia Menor. Y pues ahí hay un mapa, pero pues bueno, no, dejémoslo así. Entonces va para esa parte donde hoy en día es Turquía, se encuentra Turquía. Bueno, en el contexto histórico, ya vamos al contexto histórico, y dice que los cristianos del primer siglo estaban en persecución.
Estaban en persecución de manera social y de manera económica. Dice que por 3 fuentes. Estas tres fuentes son perseguidos por los romanos, los judíos y aún por su misma familia. ¿Les suena algo como parecido al día de hoy? Hoy también somos perseguidos. Pero no por los romanos, sino por quién? Por nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque nosotros, al entrar ya en el Evangelio, al ya haber creído en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos, ya tenemos un cambio de mentalidad total. Ya nosotros, donde estábamos, salimos, Dios nos saca de allá y ya empezamos a entender las cosas de otra manera. Entonces empezamos a hablar de otra manera y a actuar de otra manera. Y esa manera no es la que nuestros familiares hablan. Entonces, ¿qué hacen? Decirnos que nos lavaron el cerebro, que los aleluyas, que los perdimos. Así le dicen a los jóvenes, lo perdimos o la perdimos. Mire, se enloqueció, empezó a leer la Biblia. Para ellos somos los locos. Bueno, entonces estos hermanos cristianos de esa época pues estaban perseguidos por estas tres fuentes. En ese entonces, el Imperio Romano, como tal, que es el que gobernaba y tenía la soberanía sobre todo el mundo, o sea, sobre toda esa parte, estaba gobernado por un emperador. Para ese tiempo estaba Nerón. Nerón era el que estaba gobernando en ese entonces. Se decía que este señor o la misma gente miraba a este señor como después de que él entra a gobernar y empiezan a ver las mismas personas de ahí, los romanos, los ciudadanos romanos veían a este señor como una persona como en sus ideas, como loco, aunque este señor era muy elocuente y lo que él hablaba, digamos en ese entonces el parlamento, diría yo no sé, hoy en día como el Congreso o algo así, pues los convencía. Lo que él hablaba, la ley que él sacaba, esa se daba porque él los convencía, era muy elocuente. Entonces, este señor era más o menos con esas características y otras más. Se dice que para ese entonces Roma fue incendiada. Roma, o sea, el gran incendio de Roma fue como en el año 65, si no estoy mal, en el 64. Los ciudadanos romanos le echan la culpa en ese entonces a Nerón de haber hecho esto. Se dice que este señor, en su elocuencia, trató de convencer al parlamento para que ellos le aceptaran como que reconstruir la ciudad. Y lo que él iba a hacer o lo que él pretendía era reconstruirlo a su manera, con, no sé, con templos, como que la gente viera como su poder o hacia él. Entonces, el parlamento no le acepta. Allí sí ya no le aceptan. Es eso que él pretendía hacer, reconstruir la ciudad. Entonces se dice que él optó por incendiar la misma ciudad. Esa ciudad habla la historia romana del gran incendio de ese entonces, porque fue un incendio que dicen algunos que duró 5 días, otros 9 días, que arrasó como, no sé, con el 70% de esa ciudad. Acabó eso. Entonces, en la historia romana dice pues uno de los escritores de ese entonces, un Tácito, que este señor, desde el sitio donde estaba, él tocaba el arpa y veía encenderse la ciudad y como que se gozaba por lo que estaba sucediendo. Este señor era como un poquito mal de la cabeza. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ya más adelante, cuando los ciudadanos romanos piden justicia, necesitan saber qué pasó y que se haga justicia, empieza a haber un rumor sobre todos ellos como tal, y empiezan a echarle la culpa a Nerón, que él fue el que inició el incendio. Este Nerón, al darse cuenta de que la gente empezó a rumorar, pues ¿qué es lo que hizo este señor? Pues viene y le echa la culpa ¿a quiénes? A los cristianos.
empieza a echarle la culpa a los cristianos. Y claro, como los cristianos eran perseguidos por su forma de pensar y por los judíos y todo esto, entonces, claro, la gente empieza peor. Ahí es donde empieza ya la persecución como tal, como los mártires de ese entonces. Porque Nerón, siendo político y teniendo bajo su autoridad los ejércitos y todo, pues ¿qué hace? La ley, tiene la ley. Entonces, opta por entrar en una persecución directa contra los romanos contra los hermanos cristianos que estaban allí en ese entonces. ¿Y qué hace este señor? ¿Cómo empieza esa persecución? Empieza a perseguirlos torturándolos, una. Otra decía que eran echados a las fieras. Echados a las fieras. Que hacía que los vestía de pieles de animales y las fieras, que eran perros salvajes, se confundían y lo que hacían era atacar a estas personas y las devoraban. ¿Ustedes se imaginan? Por las dificultades que estaban pasando esos hermanos. Era duro, era fuerte. Otra forma también de mostrar este Nerón al pueblo de que él hacía justicia con los que habían incendiado Roma y los crucifica y los expone ante las personas, así como hicieron con nuestro Señor, que lo crucificaron. Lo colgaban en un madero y lo exponían frente a la gente. Y aún algo peor, cogían a los cristianos y los subían en unos árboles, dicen, en unos postes, a ellos y a sus familias, a sus hijos, a todos hacían eso con ellos. Y les encendían, les colocaban y fuego, los encendían, los quemaban para que alumbraran, se dice, en las noches de Roma. Esto es lo que estaba sucediendo con aquellos cristianos, hermanos nuestros. Y si vemos acá hoy en día, pues sí, nosotros sufrimos persecución, claro que sí. Ya la familia nos aíslan y lógico, tiene que ser así. Y pues bueno, hay persecución en este lado del mundo de esa manera. De pronto, no sé si ustedes tengan otra clase de persecución a causa de Cristo. Pues en el trabajo puede ser también, que como son cristianos, pues ya lo que hacen en los trabajos, ya si van a hacer algo de corrupción y pues si no se presta, pues lo van a echar. Porque como si no se presta para eso, pues se quedará sin trabajo. Persecución. Pero esto es una persecución. Pero si hablamos de la persecución que hay en el otro lado de donde estamos nosotros, donde están los islamistas y toda esta gente, donde está el Islam y todo esto, pues están matando a los cristianos, los están degollando, les están haciendo muchas cosas, ¿no? Más fuerte que por estos lados. Y esa es la persecución que estamos viviendo ahorita. ¿A causa de qué? Del Evangelio. Es simplemente hablar de Cristo, de una salvación. Ya retomando esta parte también, dice que es por esto que son expulsados, dispersados en el Asia Menor, ya le habíamos hablado que hoy en día es Turquía. Se dice que Pedro fue crucificado allí, en ese gobierno de Nerón. Entonces Pedro como tal escribe esta carta ¿para qué? Para alentar a aquellos que estaban en esas persecuciones, en esos sufrimientos tan grandes, para alentarlos, para animarlos, para llevarles a ellos ¿qué? Esa esperanza viva que tenemos nosotros. Les dice que su fe está siendo perfeccionada con diferentes pruebas. Llámense problemas, dificultades, porque es necesario que su fe sea genuina y no fingida. Lo que estaría sucediendo allí no sería por un capricho de Dios, sino por un propósito de Dios. No sé, algunos lo verán raro. ¿Cómo así que los problemas son un propósito de Dios? ¿Cómo así? ¿Quién quiere estar en un problema, hermanos? ¿Quién quiere que le venga un problema financiero? La quiebra, por ejemplo, lo que decía la hermana. Estados Unidos y los hermanos se quedaron sin nada.
Sería una situación dura, financiera, no. Muchos apostatan porque no tenían su corazón puesta en el Señor, sino en el qué? En el dinero. La confianza estaba en el dinero. Y muchos por salud también apostatan. Porque ¿por qué, Señor, a mí? ¿Yo qué he hecho para padecer esto? Y una enfermedad. Pero es una prueba. Puede ser una prueba que el Señor esté. Porque necesita ¿qué? Formarnos. ¿El propósito del cuál es? Aquí cuando estábamos cantando, el propósito eterno, ¿no? ¿Qué decía? Recuérdenme las palabras que decía la última alabanza. Algunas palabras. ¿El barro qué? ¿Sea qué? Moldeado. ¿Quién quiere ser moldeado, hermano? Amén, no dicen amén, ¿sí? ¿Qué otras palabras decían ahí? Ahí decían muchas palabras. Obediencia. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién nos enseñó primeramente el sufrimiento? Que fue afligido. Si para él fue difícil, para nosotros será fácil. También va a ser muy difícil. Pero gracias al Señor, porque su voluntad es ¿qué? Amén. Entonces, así como estas personas, Pedro les quería enseñar. Y si vemos a Pedro, Pedro venía ya de unos sufrimientos. No, claro que al comienzo, ¿cómo empezó Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién recuerda al principio cómo era Pedro? Pescador, ¿qué más? En su carácter, ¿cómo era? Colérico. ¿Qué hizo él para demostrar que era impulsivo? Eso dice a Malco, pero no le iba a cortar la oreja, le lo iba a dar cuello. Sino que Malco yo creo que le hizo así y le cortó la oreja. O sea que Pedro era bastante. Algunos somos así. ¿Sí? Pero el Señor quiere formarnos. Que cuando estamos en la calle es donde es cierto. Hace poco venía en el carro y una motocicleta me cerró. Y el Señor era mirando para atrás. Ese señor estaba buscando con quién pelear. Algo me dijo, ese señor está buscando con quién pelear. Donde usted le diga algo, le pique algo, ese señor le busca la pelea. ¿Y yo qué hice? Porque dice, airaos, pero no pequéis. Sí, me dio ira, hermanos. ¿Para qué? Que les digo que, si les digo que no es mentira, entonces no puedo mentir. Entonces, sí me dio ira. ¿Pero qué hice? Dominio propio. Algo que el Señor puso ese día. Porque necesita formarme eso. Y lo está haciendo. Y gracias a Él por eso. Bueno, ya volviendo acá, entonces Pedro les envía esta carta para que ellos, para animarlos, alentarlos, para fortalecerlos dentro de lo que estaban sucediendo, que era muy fuerte. Entonces ahorita sí, ya empezamos. Y vamos a la carta a distancia, ¿cierto? Mire que Pedro como tal, dice acá en Hebreos 40 al 42, dice, y se los leo, dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que les azotaran, ¿no? Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Mire el seguimiento que tenía, en la persecución que tenía Pedro y los apóstoles, todos los apóstoles. Los apóstoles salieron del concilio supremo después de que los azotaron, hermana. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Así como salieron. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Salieron alegres. Pues es que los acabaron de azotar. Estos están locos. ¿Y por qué salieron alegres? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de ¿quién? De Jesús. Ellos conocían y habían estado con el Señor Jesús. Ellos vieron cuando el Señor, todo lo que le hicieron. Lo flagelaron, lo escupieron, lo golpearon, lo subieron a esa cruz, le pusieron una corona que traspasó su cerebro. O sea, ellos vieron el sufrimiento de nuestro Señor. Y si, ya ellos entendieron que si quieren ser dignos de Él, porque dice el Señor, y aflicción tendréis. Él no dice, ay, no, ustedes van a vivir en un resort. No, aflicción tendréis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay como dicen por ahí.
Eh, entonces vamos ya a la carta como tal. Entonces vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 12. En la versión lenguaje sencilla la tengo yo y aquí está en ¿qué? En nueva versión internacional. Me gusta mucho la nueva traducción viviente, la es muy explícita y qué bueno, aunque acá la tengo en lenguaje sencillo. Entonces, vamos al primer versículo. Dice, yo Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En este momento Pedro saluda a todos los cristianos que a causa de la persecución tuvieron que ir a refugiarse en esos sitios, en el Asia Menor, hoy en día Turquía. Y se presenta como apóstol, porque él fue elegido al principio como ese apóstol, ¿no? Andó con el Señor, estuvo con el Señor, ¿no? Entonces se presenta, o sea, le da confianza, porque no, es que él estuvo con él. Y él sí vivió lo que el Señor Jesús. Entonces uno como que le da confianza y uno es muy creíble, ¿no? Entonces da mucha confianza. Entonces él se presenta como apóstol, enviado ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 2 dice, de acuerdo con su plan, ¿con el plan de quién? De Dios. Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo. Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Alabemos a Dios. Entonces, en esta parte también, mire que habla tres cosas, si ustedes pueden ver ahí. El Padre que los eligió, que nos eligió. O sea, primero nos elige. Después, ¿qué dice? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos vuelve santos, o sea, nos aparta, o sea, nos elige, nos aparta, o sea, nos hace diferentes a lo que éramos antes. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hace su Hijo? Nos limpia de todo pecado. ¿Cómo ven ese proceso? Entonces, seguimos. Entonces, en este momento habla de ese pueblo elegido, pero ese pueblo elegido allí están judíos y están gentiles, ¿no? Allí ya hay gentiles también. Entonces, él está hablando a un solo pueblo. En el versículo 3 dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Acá dice como, en la 3 dice, alabado sea Dios, nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Acá dice, nos ha hecho nacer de nuevo. En otro dice, nos ha hecho renacer. Renacer, exacto. Renacer como tal es renacer como tal es volver a nacer, volver a ser, volver a nacer, renacer. Pero yo lo averigué acá en Logos y dice que viene de como de una definición o algo así que tiene que ver con la regeneración. Entonces, ese renacer no antes es regenerar. ¿Y qué es regenerar como tal? Dice que engendrar, dar a luz, nacer, concebir, figuradamente regenerar. Entonces, ¿qué hace en ese renacer? Hay algo que empieza a hacer a regenerar ese ser, esa persona. Eso es lo que hace Dios. Y regenerar es hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprochables para llevar una vida moral y físicamente ordenada, usando también, bueno, ya, hasta ahí. Pero mire lo que lo dice en un diccionario normal. Regenerar.
porque realmente ese es como tal el propósito del Señor, uno de los propósitos del Señor hacia nosotros. Entonces nos ha hecho renacer, nos ha hecho regenerar, empieza un proceso de regeneramiento. Ahora ya somos diferentes porque somos santos, porque ya estamos apartados y ya pensamos diferente a los demás. O sea que en este momento ya nosotros no devolvemos mal por mal, diríamos, que nos comportamos de diferente forma. ¿Cómo hablamos? Hablamos de diferente ya. Y no es que Dios quiera, como diría alguien nos dice, pero es que ustedes son como raros, como raritos. O sea, ¿verdad? Cuando llega un consejo y usted da un consejo de parte de Dios, empiezan, pero siempre piensa al revés. Y yo quería que me dijeran tal cosa. Pero a la luz de la palabra siempre le va a decir al contrario. Entonces, mucha gente diría, a los cristianos, estos vinieron a cambiar todo esto, pues. No, Dios no vino a cambiar nada, sino a poner bien lo que estaba chueco. O sea, todo se volteó. Ahora el Señor, pero para todo el mundo así está bien, es normal. Pero el Señor viene, nos muestra ese mensaje y empieza al original, a volvernos al original. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso hay veces nos parece raro, porque es que venimos con idiosincrasias, culturas. Por ejemplo, mi esposa me decía por la mañana, decíamos, ¿cómo era? Como en diciembre, ven, ¿cómo es que se? Ven a nuestros amas. Pero no saben, ellos cantan, pero no saben a qué se refieren. Nosotros ya sabemos qué quiere decir ven a nuestras almas, pues yo ya lo entiendo, antes yo lo entendía, antes yo decía lo que dice el otro. Por eso es necesario que cuando nosotros cantemos y alabemos a nuestro Señor, cantemos con inteligencia y con entendimiento. Que no nos pase lo que les pasa a ellos, que no tienen el entendimiento. Lo tienen, pero entenebrecido, entonces ellos no entienden. Pero nosotros que ya llegamos acá, que Dios nos trae acá, ya nosotros entendemos bien la palabra. Entonces, aunque no sigue el versículo, aunque no merecemos que Dios nos ame, por su gran amor cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de ¿qué? De nuestra salvación, de esa esperanza viva. Hermano, es necesario seguir cambiando para cumplir ¿qué? El propósito que Dios tiene para con nosotros. Y en el 4 versículo dice, ¿y de qué nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo? Y lo que nos ha prometido no puede ¿qué? Destruirse, ni marchitarse, ni mancharse. Aquí Pedro nos habla de una herencia incorruptible, de esa salvación, de esa vida eterna. Entonces, allá les estaba dando ese ánimo. Miren, lo interpreto así. Pedro ve que el Señor sufre y muchas cosas, muchas aflicciones, y pasan por ese proceso y tal. Cuando él ve que el Señor muere, lo crucifican y él muere. Pero cuando él lo ve que resucita, te digo, ya sé, listo, vamos para esa, a lo que se venga. Y se vienen muchas cosas. Mire, que los azotan, lo metieron en una cárcel, que viene una cosa, que viene la otra. A lo último lo crucificaron y él dijo pues que lo crucificaran al revés porque no era digno de nuestro Señor. Y muere. Pero él que sabía, él que tenía certeza. ¿De qué tenía certeza? Porque ¿a quién vio? Sí. Él les está queriendo decir esto, que ellos van a pasar muchas situaciones muy fuertes, pero que es para formarlos a ellos, pero es que él les habla de esa salvación y más adelante le dice lo que va a pasar. Entonces dice, por eso dice acá, vamos en el, ¿qué? En el 4. Entonces, quinto, ustedes confían en Dios, les está diciendo, ustedes que confían en Dios y por eso Él que los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos.
confiar en Dios. Entonces, Dios nos salva a través de ¿qué? De nuestra fe en Él. Porque si lo vimos que Él resucitó, así Dios también nos va a levantar con Él. No, entonces, por eso dice el versículo siguiente, dice, por eso alégrense, alégrense. Así como cuando los apóstoles fueron azotados y que salieron, alegres. Entonces, por eso les está diciendo, porque Él ya lo había vivido. Él tiene la autoridad para decir lo que está diciendo porque Él ya lo vivió. Entonces, por eso alégrense, aunque sea necesario que por algún tiempo tengan muchos problemas y dificultades. Pedro no está siendo indiferente con las dificultades que estaban viviendo los hermanos, sino que los estaba animando diciéndoles, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Y aquí empieza algo muy importante. Antes de eso, les dice, en el 5 les había dicho, y por eso Dios los protege con su poder. Dios siempre los va a proteger con su poder. Entonces aquí ya empieza con la parte de, por eso alégrese por algún tiempo, bueno ya, porque la confianza está en Dios como el oro, entonces empieza a decir acá, porque la fe o la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, y ahí ya trae una comparación. Usted dice, así como la calidad del oro se prueba con ¿qué? Con fuego, la fe o la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de ¿qué? Del fuego. O sea, representa a los problemas, a las dificultades, a las aflicciones. Si ustedes pasan la prueba, aquí le están diciendo, hay una condición. Y si ustedes pasan la prueba, su fe, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro simplemente se destruye. ¿Qué le va a decir? Que esa fe con la que ellos pasaron esas tribulaciones realmente es una fe genuina, que no se destruye, no la destruye el oro, es que esa fe, por más, como decía, que vengan tormentas, que venga, pero yo tengo la fe en el Señor y voy adelante. Pueden ser, hay veces que decimos, no, el Señor tiene el control de tal situación, pero yo no, yo lo hago y yo estoy ahí, yo. Entonces, ¿cuál es la fe que el Señor tiene el control? No, que mis hijos, ¿qué tal, Señor? Se los entrego, usted tiene el control. Y le dice el Señor, usted no, pues que yo tengo el control. Quítese a un lado que yo tengo el control de sus hijos. ¿Ah? Pero es la fe, pero Él quiere que nosotros crezcamos. Ya para la segunda vez, ya ella o él se fresquean. El Señor tiene el control de mis hijos, no me preocupo. ¿Cierto? Porque ya pasó una. Entonces sí ve que nos va haciendo más fuertes. Esa fe genuina nos va haciendo más fuertes. Entonces, como en el 7, ¿cierto? Siempre Entonces habla del oro. Me gustaría ver el video. De ahí hay un video, ¿no? Si quieres, dele el verdecito. Acá. El verdecito, ¿no? Acá. No, sí, disculpa, no. Aquí. El video. Ahí dele. Y después le da otra vez. Dele play. Un pequeño video acá acerca del oro, me gustaría que lo vieran. La refinación del oro, ¿cómo es? El proceso.
¿Cómo lo vieron? ¿Sí ese proceso que tiene el oro? Bonito, ¿cierto? ¿Cómo lo funden? Se vuelve líquido. Y al volverse líquido, ustedes vieron que encima quedaba ¿qué? El mugre, la escoria, lo que nos sirve. ¿Y cómo aparece al último un oro qué? Brillante, resplandece. Eso es realmente lo que quiere el Señor con nosotros. Por eso son las pruebas, para que nosotros salgamos resplandecientes. Entonces dice, esta es la ¿cómo es? Nueva versión internacional. Uh-huh. Uh-huh. Que lo imagínense. Uh-huh. Para todo el mundo el oro es precioso, ¿no? Los bancos de oro que tienen los países es el oro, ¿no? Lo más precioso. Pero la fe genuina, más preciosa que el oro. Este se daña, eso al último se acaba cuando eso. Pero la fe de nosotros sigue y trasciende ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Entonces, por eso dice que es más preciosa. Entonces dice acá, dice, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza o su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. En esta parte Pedro los alienta confirmándoles su fe en Cristo, comparándola con la calidad del oro, el cual debe ser pasado por el fuego, refiriéndose a las dificultades, problemas, aflicciones que estaban viviendo en aquel tiempo. Sabemos que el oro, para ser refinado, debe pasarse por el fuego, se licúa como lo vieron, y las impurezas ocultas salen ¿a dónde? A la superficie. Se retira con cuidado la escoria hasta que la superficie quede limpia de impurezas. También sabemos que existe oro de 10 quilates, 14 quilates, de 18 y de 24 quilates. ¿El más puro sería cuál? El de 24 quilates, que es el más puro. Creo que tiene el 99.99%. Pero mire, hermanos, que para llegar a esa calidad de oro, debió haber pasado por mucho fuego, por más fuego que los otros. ¿Qué quiere decir? Que van a haber otras pruebas. Y sales de una prueba y va a llegar a otra prueba, porque necesita que tú seas de 24 quilates y no de 18. Un proceso. ¿Qué es un proceso doloroso? Claro. Por eso es que aquí Pedro no es pues indiferente con lo que está sucediendo, pero él lo vivió. Y desde su propia experiencia lo está diciendo. Por eso los anima. Pero el Señor quiere eso, que esa fe sea genuina, de 24 quilates, hermano. Entonces, dígame si no a través de las pruebas como tal, primero nos podemos dar cuenta de realmente cómo somos. Porque si estamos cómodos, si estamos sin ningún problema, pues realmente no sabemos. Pero en medio del problema es que nos damos cuenta de cómo somos realmente. Llega un problema y yo que pensé que yo era como tan seguro y tal, y me desespero. Y yo ahí se me perdió el control. Si ve que en medio de la prueba es que me di cuenta, ay Señor, ayúdeme. Ay, verdad que Señor, usted tiene el control. ¿Sí? En medio de lo que les hablaba ahora. Uno dice, no, el Señor, y llega una dificultad económica. Hay uno desesperado, ay, venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, el gota a gota, entonces llama algo. ¿Sí ven? Entonces, en medio del problema es que sabemos quiénes somos realmente. Dicen que los hermanos los hermanos se conocen en las herencias, que la pareja se conoce en el divorcio. ¿Por qué? Porque sacan ahí sí, ¿no? ¿Cierto? Ahí sí ya sabemos quiénes que somos. Empieza a salir la escoria, lo que sobra del oro. ¿Eh? Así que su fe, una fe genuina, pasará por el fuego y será más fuerte. Hermano, les invito a que ustedes mismos se pregunten, ya que hay unas preguntas que me surgían. ¿Serán necesarias las pruebas? Se contestan ustedes mismos. ¿Será que eso que Dios quiere transformar en ti y en mí a través de pruebas ya ha ido cambiando o aún no?
O todavía estamos esperando a que venga otra prueba para que, pero que ya sea por otra cosa. Porque si ya nos ha probado, por ejemplo, en impaciencia, no, pues que ya vinieron dos pruebas, no, ahorita yo ya soy quietico, ya no soy tan impulsivo, sino que ahorita yo ya, Pedro, ¿cierto? Ahorita ya, Pedro, como era antes, ya no es el mismo de ahorita de la primera de Pedro. Ya esto está diciendo, obedézcanles a sus amos, no le corten las orejas a la gente cuando ya es otro Pedro, porque el Señor ya lo ha pasado por las pruebas y lo ha ido cambiando. En este momento, ¿tu fe en qué número de quilates se encuentra? También sería otra pregunta. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido pruebas, ¿sí o no? Hemos tenido pruebas. Dios solo quiere seguir transformando, regenerando nuestras vidas. Ese es su propósito como tal. Entonces, hermanos, pasaste la prueba, fuiste purificado. Mire, hermano, ¿cómo nos ve el Señor? Pasaste, hijo, pasaste la prueba. Fuiste purificado y saliste resplandeciente, porque Dios quiere limpiarnos y quiere acercarnos. ¿Sí ven? Si vamos a Isaías 48:10, quiere lo anota y lo leen después, dice, Isaías 48:10, y dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo ven eso? Y si vemos en Lucas 23, 31, 32. Lucas 23, 31, 32. Dice, dijo también el Señor, mire aquí, Simón, oiga, sí hablamos, pero solamente de Pedro, ¿cierto? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo le he dicho que no. Así dice la palabra. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí ve lo que hace el Señor? Se venía una prueba para Pedro, pero dijo, no, yo ya te quité de ahí. He rogado por ti, para que no faltes a tu fe. O sea, le dice, vaya a la prueba, usted tiene que pasar la prueba. O sea, tenemos que pasar la prueba, sí o sí. Entonces no empecemos a decir, no, es que no hay necesidad de pedir las pruebas, hermanos. Ellas llegan solitas, porque el Señor sabe lo que ella hace, o no es perfecto y Él sabe lo que hace. Claro, así decía la alabanza. Así, cuando Jesucristo aparezca, mire, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza o de la fe que ustedes tienen en Dios, porque una confianza o una fe que se ha probado tanto, varias, merece ser muy alabada. ¿Sí ven? ¿Qué le dirá el Señor cuando lo vea a uno ya ha visto que uno pasó por todas esas pruebas? Le dirá, hijo, bien hecho. ¿O no? Vamos para el siguiente versículo. Dice, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará. Y por eso confían en Él. Mira acá lo que dice. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios les daría a ustedes por amor. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. Los profetas ya sabían que Cristo iba a sufrir. Y dice, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para
¿Para quiénes? Para nosotros, para nosotros. Este es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les enseñaron la buena noticia, el Evangelio. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Ellos, los profetas y ellos, deseaban saber quién iba a ser el Mesías que ha de venir y cuándo habría de llegar. Locos por saber quién era, ¿no? A la expectativa, pero no lo supieron porque no era en su tiempo. Hermanos, fue en nuestro tiempo y nosotros sí lo conocimos y sabemos quién es. Es nuestro Señor Jesús, ¿no? Para esa salvación tan grande. Pero nosotros tenemos esa dicha de saber quién es y de lo que nos espera junto a quién, a Él. Amén. Porque es que realmente dice acá, decía acerca de esto, decía, el poder de Dios, decía, no está como tal en este libro. El poder de Dios para todo esto es en cuando esa palabra de ese libro entra a mi corazón y yo la obedezco. Porque dígame, otro día, no, pero es que este libro es el del poder. No, porque se me viene a la mente cuando yo entraba, digamos, a una casa de alguna persona muy católica. Lo primero que tiene una persona muy católica es ¿cómo se llama esto? Un atril. Y tiene una Biblia que es como en oro. Es linda y la abren y la dejan allí. ¿De qué sirve? El poder de Dios está, pero es cuando esa palabra entra a mi corazón y yo empiezo a obedecer y cambiar para Él. ¿Sí? Entonces simplemente el Señor nos llama a eso, a ser entender lo que Él quiere para nosotros, en ese propósito tan grande que Él tiene para nosotros. Quiere purificarnos como el oro, quiere que nuestra fe sea así, genuina, no una fe fingida, sino una fe genuina, para una esperanza viva. Es una esperanza viva. ¿Quién no quiere, como dice acá, que cuando el Señor Jesucristo nos vea? ¿Y en dónde nos va a ver? En el arrebatamiento. ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere quedarse más bien? ¿Quién quiere quedarse? Ah, no hay gente que quiere quedarse, que se quede, pero yo me voy, nos vemos, chao. Ahí le dejo. Pues queremos ver cara a cara, como dice, cara a cara. Esa es nuestra gran satisfacción cuando nos encontremos con nuestro Señor. No. Y cuando Él diga, bien hecho, hijo mío. Qué bonito, ¿no? Siendo así, pues demos gracias a nuestro Señor en este día, porque nos dio a su Hijo para nuestra salvación y con la ayuda del Espíritu Santo ahí nos está formando. Bueno, bendito Padre, Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, te damos mil gracias por tu enseñanza. Señor, que tu enseñanza entre totalmente en nuestros corazones, un corazón entendido, Señor, un corazón que sepa lo que tú quieres para nosotros y que cuando esas pruebas, Señor, que son necesarias para nuestras vidas, Señor, lleguen, Señor, tengamos esa fe que tú tienes el control, que tú tienes el poder de cuidarnos y que nosotros vamos hacia adelante, Señor, que vamos a estar contigo, Dios, cuando tú nos llames. Muchas gracias por esa salvación tan grande, gracias por todo lo que nos enseñaste en este día. Muchas gracias, Señor. Y no, solamente darte gracias, mi Dios, grande, hermoso Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.